Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos a la exposición de las Sagradas Escrituras. Es un gusto poder compartir con ustedes una vez más el mensaje de Dios. Y como saben, estamos meditando en el Evangelio de Marcos. Evangelio que versa con un énfasis muy marcado en la humanidad y en la divinidad de nuestro Señor Jesús. Marcos, a diferencia de los otros evangelios, es muy dinámico, es una síntesis de las acciones, de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Para el Evangelio de Marcos, el mensaje o el ministerio de Cristo inician desde su bautismo hasta su resurrección, diferencia que encontramos en Mateo y Lucas, donde el mensaje del Evangelio inicia desde el anuncio del nacimiento de este niño que será el Mesías. Pero Marcos quiere destacar las cosas más importantes y que, como hemos dicho, nunca se puso en tela de juicio la inspiración de este Evangelio, puesto que Marcos fue un discípulo directo del apóstol Pedro. Y así como Lucas fue un colaborador de Pablo, se puede decir que Lucas, siendo un evangelio con la influencia paulina, es aceptado, y Marcos, con la influencia petrina o la influencia del apóstol Pedro, también es aceptado como un documento canónico, ortodoxo, inspirado por Dios. El capítulo 1 es muy importante porque nos habla de eventos relevantes sobre el ministerio de nuestro Señor. Pero hoy vamos a examinar el capítulo 1 del verso 14 al 15. Busquen por favor Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan, obviamente Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Se ha preguntado usted qué es el evangelio? ¿Alguna vez ha tratado de indagar en el texto bíblico para saber qué es esto del evangelio? Porque tenemos mucha información en el ámbito del cristiano moderno sobre lo que es el evangelio. Para muchos el evangelio es tener una vida próspera, una vida en victoria. Para otros el evangelio simplemente es un mensaje que nos ayuda a tener el ánimo suficiente para sobrevivir el día a día. Para otros el evangelio es un medio de salvación entre muchos otros medios de salvación. Pero vamos a preguntarnos hoy nosotros, ¿qué es el evangelio? Y para responder a esta pregunta, ¿quién mejor que nuestro Señor Jesucristo, que en esta porción predicó por primera vez en su condición humana el mensaje del evangelio? En la Biblia vamos a encontrar algunos conceptos sobre el evangelio. A veces se le llama el evangelio de la gracia, a veces se le llama el evangelio del reino, a veces se le llama el evangelio de la paz, a veces se le llama el evangelio de salvación. Pero esta palabra evangelio es una palabra griega que está compuesta por dos palabras: que significa bueno, agradable; ángelos, que se traduce literalmente como mensaje, mensajero, ángel. Ángelos, evangelio, significa buenas noticias, noticias agradables, noticias buenas para el ser humano. El concepto del evangelio en términos culturales, desde antaño, en aquella época y más atrás, era un término que se utilizaba en términos militares cuando ganaba la guerra algún ejército
un evangelista, un informante salía corriendo de ese lugar de batalla, llegaba a la ciudad y les proclamaba las buenas noticias. Hemos ganado la guerra. Evangelio entonces literalmente significa un mensaje bueno, una buena noticia. Sin embargo, vamos a tener que definir el Evangelio a partir de lo que nuestro Señor Jesucristo explica en este pasaje. Así que pongamos mucha atención. Dice el verso 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando las buenas noticias, el buen mensaje del reino de Dios. En primer lugar, tenemos que mencionar que el mensaje de Cristo, el mensaje que está proclamando Cristo en este momento, en este pasaje, tiene como contenido principal el reino de Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? Vino predicando las buenas nuevas sobre el reino de Dios. Existe una corriente doctrinal llamada dispensacionalismo. Tal vez usted la ha escuchado. Y también hay una Biblia que abonó mucho para que esta teología tuviera mucho éxito. Esta Biblia o esta traducción comentada se llamó la Biblia de Scofield. ¿La ha escuchado usted? Tal vez la tiene en casa. En el comentario de Mateo 11, este hombre llamado Scofield, que es uno de los padres del dispensacionalismo juntamente con otros, afirma que el mensaje de Cristo al principio fue el mensaje del reino. Pero como los judíos no quisieron escucharlo, Cristo tuvo que hacer otra invitación diferente, un evangelio distinto. Así lo dice el comentario, el evangelio de la gracia. Cristo dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Miren, este comentario parece muy bonito, muy agradable, pero es una herejía, porque el evangelio del reino es el evangelio de la gracia, y Cristo no cambió su mensaje. Pero lo que estamos enfatizando hoy es que el tema principal de las buenas nuevas es el reino de Dios. Y sí, es un reino de gracia, es un reino al cual accedemos por medio de la fe, pero no existen muchos evangelios, solamente hay uno, y Cristo lo define en todo su ministerio como el evangelio del reino. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es el mensaje del reino. Después de su resurrección, el mensaje fue: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que en este primer punto estamos enfatizando que el mensaje de Cristo siempre fue el mensaje del reino. El contenido principal, medular, fue el reino de Dios. Lamentablemente muchas personas perciben el reino de Dios como una bendición que va a ocurrir en un futuro, en la eternidad, en un lapso de 1000 años, desde una perspectiva física y material. Pero tenemos que explicar y tenemos que preguntarnos que si el mensaje principal del evangelio es el reino, ¿qué es el reino de Dios? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué es el reino de Dios? Porque lo escuchamos también como el reino de los cielos. Bueno, Cristo fue muy enfático, fue muy claro, explicando qué es el reino de Dios. De hecho, sus parábolas siempre inician: el reino de los cielos es semejante ¿a qué compararé el reino de Dios? Pero voy a citar algunos pasajes solamente para dar una noción simple de lo que es el reino de Dios. Si recuerdan ustedes, en el Génesis, cuando Dios creó a Adán, puso a este primer hombre como el Señor de toda la creación. ¿Sí recuerdan esos pasajes? Te vas a enseñorear sobre todo lo que se arrastra en la tierra, sobre las aves, sobre todo. Tú eres el Señor de la creación, Adán. Se te ha conferido el reino, el gobierno de Dios a través del hombre Adán. Pero este primer Adán perdió su autoridad
distorsionó la imagen de Dios en su ser cuando cayó en pecado. Y desde ese momento en adelante, la Biblia usa un concepto que se llama el gobierno de las tinieblas, que el mundo está bajo el maligno. Bien, pues las escrituras sagradas del antiguo pacto prometían que a través de un hombre Dios iba a restaurar el reino, Dios iba a traer el reino que fue desplazado en el Edén a través de un segundo Adán. A este segundo Adán se le llamaba el Mesías, el Salvador, el Redentor. Y las buenas nuevas radican en esto, que el reino que se perdió ha regresado, ha llegado, se acercó a través del segundo Adán. Sus puertas están abiertas, por eso son buenas noticias, pero aún no se explica qué es el reino de Dios. 3 pasajes nada más. Cristo dijo: cuando ores, ora de la siguiente manera. Pongan mucha atención. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después, ¿qué dice? Venga tu reino. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que cuando oramos decimos, venga tu reino? Lo dice después. ¿Se lo saben? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. ¿Qué es el reino de Dios? La voluntad de Dios, el desarrollo del gobierno de Dios aquí en la tierra como se hace en los cielos. Cuando Cristo vino predicando el reino de Dios, lo que vino diciendo fue: Dios está gobernando ya parcialmente, gradualmente en este mundo, haciendo su voluntad aquí como se hace en los cielos. Otro pasaje. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, dijo el Señor. Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otro pasaje. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino, sino ¿quiénes, hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunto, ¿qué es el reino de Dios? Una definición sencilla: es el gobierno de Dios en la vida de aquellos que han creído en su Hijo como el único Rey y Salvador. Es el gobierno de Dios en aquellos que están haciendo su voluntad en este momento presente. Por eso es importante enfatizar esto, porque cuando Dios lo llama por el Evangelio, no solo lo está llamando para perdonarlo y salvarlo, Dios lo está llamando para gobernarlo. Es un punto que se ha perdido. La gente quiere salvación, pero la gente no quiere doblegar su voluntad a Dios. Y el llamado del Evangelio es ese, que Dios no solamente quiere salvarnos, Dios también nos quiere dominar. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Vean el verso 14, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, las buenas noticias sobre el gobierno de Dios a través de un hombre, el Cristo. Verso 15. Aquí está la proclama de Cristo, diciendo: el tiempo se ha cumplido. En segundo lugar, hermanos, el mensaje de Cristo es la proclamación, la proclama del cumplimiento de la esperanza judía. ¿Se dan cuenta de esa expresión? El tiempo se ha cumplido. O sea, el mensaje del reino, el mensaje de Cristo, es un mensaje de cumplimiento. Como dice el punto número 2, es el mensaje de Cristo que está proclamando el cumplimiento de la esperanza judía. Usted ha leído el Antiguo Testamento seguramente y se ha percatado que en algunos pasajes en particular se profetiza sobre una esperanza. Por ejemplo, Génesis 3:15, se habla de la simiente de la mujer, ¿lo recuerdan?, que va a acabar con la cabeza de Satanás y con su simiente. Cuando nace Caín y Abel, se dan cuenta con justa razón que Caín era la simiente de Satanás y que Abel era la simiente santa de la mujer. Pero preguntémonos algo, ¿realmente Abel era el cumplimiento? No, solo era una sombra de aquel justo que habría de venir. Cuando nace Noé, en medio de una generación perversa, ¿qué dijo la gente de la época?
Este nos aliviará de nuestras cargas y de la maldición que el Señor trajo a este mundo. ¿Qué pensaron de Noé? Un libertador. Bueno, en Moisés la gente vio también a un Mesías. En el rey David la gente vio también a un libertador. En Salomón la gente pensó, ha llegado el personaje indicado. Pero mis hermanos, todos estos personajes solamente fueron sombras, tipos del personaje que habría de venir. Sobre todo en la época de David hubo grandes victorias. ¿Y qué podemos decir de la época de Salomón? La plata y el oro se amontonaban. La literatura, la poesía, la sabiduría proliferó en Israel. Los reyes de la tierra venían para admirarse de la sabiduría de Salomón. Y en aquella época, mis hermanos, se dice que no hubo ninguna guerra en el pueblo de Israel. Pero Salomón no era más grande que el Mesías. Y la gente judía, el pueblo hebreo, empezó a formarse una expectativa equivocada. Pues si Salomón tuvo mucho dinero, una gran sabiduría, y si hubo mucha paz en su reino, de seguro que cuando venga el Mesías, las cosas van a ser aún mejor. Pero mis hermanos, la expectativa judía no es la expectativa de Dios. Cuando Cristo vino, Él dijo, no piensen que vine a traer paz a la tierra, sino espada, guerra. En ese sentido, tenemos que decir lo que dice el verso 15. El tiempo se ha cumplido. Lo que han esperado ya llegó. Todo lo que se ha profetizado se está cumpliendo ya. Mi aparición, mi mensaje, mi persona es el cumplimiento de lo que ustedes están esperando. ¿Sabe usted por qué mataron a Jesús de Nazaret? Porque el pueblo judío no veía en Cristo lo que ellos esperaron durante muchos años. ¿Un hombre adinerado? No. ¿Un líder político, militar? Tampoco. Incluso cuando entra a Jerusalén, no entra en un caballo blanco como Alejandro el Magno, sino en un animalito insignificante. La gente que lo seguía, publicanos, rameras, pecadores, gente del vulgo y sin letras. Pero hagamos una pregunta, ¿ese era el reino de Dios? ¿Realmente se había cumplido lo dicho por los profetas o no? Sí, mis hermanos, pero recordemos, mi reino no es de este mundo. Si no naces de nuevo, no puedes percibir el reino de Dios. Si no naces de nuevo, ni siquiera puedes entrar al reino de Dios. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Cristo, el hijo del carpintero, un hombre humilde, que no tenía dónde recostar su cabeza, es el cumplimiento pleno del reino de Dios y de lo dicho por todos los profetas. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que en segundo lugar, el mensaje de Cristo es la proclama del cumplimiento de la esperanza judía. Mis hermanos, todo lo que se dijo se cumplió. Hay personas muy atrevidas que dicen, es que cuando Cristo vino cumplió algunas cosas, pero no cumplió todas. Debemos tener cuidado con lo que decimos, hermanos, porque estamos hablando del personaje más importante, Jesús de Nazaret, y Él ha dicho en este pasaje, el tiempo se ha cumplido. Sigamos, hermanos, en el verso 15. Verso 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. En tercer lugar, el mensaje de Cristo manifiesta el acercamiento de un reino accesible para todos. Cuando Cristo dice el reino de Dios se ha acercado, primero quiero que noten el contexto, hermanos. ¿En qué lugar predicó Cristo por primera vez? Verso 14. Vean el verso 14, hermanos, es muy importante. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. No dice que fue a Jerusalén. Había un dicho popular en la época de Cristo que decía,
Si quieres sabiduría, si quieres intelecto, inteligencia, ves a Judea, en Jerusalén, donde están los sabios, los rabinos, la gente cercana a Dios, la gente que proclama fe, la gente que busca del conocimiento divino. Pero si quieres dinero, vete al norte, a Galilea. Ahí hay pesca, agricultura, ganadería, ahí está el dinero. Mis hermanos, como consecuencia de esto, la evidencia es que en el sur la gente era religiosa, la gente era gente preparada, con un intelecto muy alto, pero eran personas muy hipócritas, que menospreciaban a los demás, que sobre todo menospreciaban a los galileos, que efectivamente eran personas codiciosas, que no estaban interesadas mucho en Dios, que llevaban una vida depravada y torcida. Expresiones como: escudriña y ve que de Galilea no puede salir nada bueno. ¿Se acuerdan de eso? A los galileos se les marginaba mucho. Pero el Hijo de Dios, el Todopoderoso que se hace carne, vean que en el verso 14 vino predicando primariamente ¿a quién? A los galileos, a la gente más insignificante, a la gente del vulgo, sin letras, a los pecadores, a las rameras, a los publicanos. Y lo que queremos enfatizar en este tercer punto, hermanos, es que cuando Cristo dijo el reino de Dios se ha acercado, lo que está queriendo transmitir es que el gobierno de Dios, el gobierno del Cristo, es accesible para todo tipo de personas, no solamente para los ricos, no solamente para los inteligentes, sino para todos, exclusivamente para los pecadores, entendiendo que todos estamos en esa condición. El reino de Dios se ha acercado. Usted, cuando parta de este mundo, si usted no llegó a los pies de Cristo, usted no puede decir: a mí no se me dio la oportunidad, porque el reino de Dios está cerca de usted, está cerca de todos, pero no todos están en el reino de Dios. Déjenme mostrarles un claro ejemplo, por favor. Busquen en sus Biblias, más adelante, Marcos 12, y aquí me gustaría hacer énfasis en algo. ¿Usted ya está en el reino de Dios? ¿Está usted ya en el reino de Cristo? Es una pregunta de reflexión. Si usted ha creído, arrepentido en el reino, en Cristo, usted ya está en el reino. Pero muchas veces tenemos que preguntarnos esto porque no nos dejamos dominar por Dios, porque no dejamos que Dios gobierne nuestras vidas. Ahora notemos este pasaje que es importante, hermanos, sobre el acercamiento al reino. Verso 28, 12:28 de Marcos, dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, el principal, el más importante. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Pregunta: ¿el escriba estaba de acuerdo con Cristo? ¿El escriba estaba avanzando en su percepción sobre quién es Cristo, cuál es la verdad? Parece que sí. 34, hermanos, verso 34.
Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, todos juntos, no estás lejos del reino de Dios. Este hombre, este escriba, ¿estaba en el reino? Fíjense, ¿estaba en el reino? La respuesta es no. ¿Tenía comprensión del reino? Un poco. ¿Estaba cerca de la verdad? Pero no era parte del reino. Fíjense cómo le dice el Señor, no estás lejos del reino de Dios, pero nunca le dijo, estás en el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado y es accesible, es asequible para cualquier persona. Pero no importando quién sea usted, tiene que estar seguro de estar en el reino y no, como este varón, estar cerca del reino de Dios. ¿Se acuerdan de esa parábola de que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, la cual crece como el árbol más grande, sobre el cual vienen las aves y hacen nidos? Pues en una analogía muy burda podríamos decir que hay personas que son como esas aves. Están pegaditos al árbol, pero no forman parte del árbol. Y por eso Cristo hace el énfasis, el reino de Dios se ha acercado. Es accesible para usted, es accesible para cualquier persona. Dice Marcos 1:15, hermanos, ya para ir finalizando con nuestro sermón. Verso 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, o sea, ya está aquí y es accesible para cualquier persona. Y hablemos, en cuarto lugar, sobre que el mensaje de Cristo contiene un llamado específico para acceder a ese reino. ¿Cuál es el llamado que Cristo le hace a la humanidad, que Cristo le hace a los pecadores para que puedan acceder al gobierno de Dios, para que puedan acceder a la salvación, a ese reino de gracia, de perdón, a ese reino de amor? El texto nos dice al final, arrepiéntanse, ¿y qué más? Y crean en las buenas nuevas. Inciso A, en la pantalla, la demanda, el llamado del mensaje de Cristo tiene que ver con un llamado que tiene dos aspectos importantes. Por una parte, el arrepentimiento. Dios sí espera de todo pecador, de todo ser humano, arrepentimiento genuino. Bueno, pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es un sentimiento de culpa. El arrepentimiento no es un llanto desbordado. El arrepentimiento ni siquiera es una emoción. Todo lo que acabo de decir sí forma parte del arrepentimiento, pero eso no es el arrepentimiento. Cuando Cristo dice, arrepiéntete, te estoy invitando a mi reino, a una relación de amor, a un gobierno de paz y de gracia, Cristo le está exigiendo algo muy específico. La palabra arrepentimiento en el texto griego es muy importante entenderla, porque años después del Nuevo Testamento, en el mundo latino, me refiero al mundo romano, salió una Biblia para el pueblo, conocida como la Vulgata Latina. ¿La han escuchado también? Y la Vulgata Latina, de manera muy atrevida, cuando aparecía la palabra griega arrepentimiento, la tradujo por penitencia. Y eso transmite la idea a la fecha para muchas personas de que arrepentimiento es penitencia. Y ven la penitencia como flagelarse el cuerpo, cumplir con unos cuantos ritos, una caminata, algo doloroso, algo difícil que tenemos que hacer para obtener el favor divino. Pero la palabra del Nuevo Testamento no es penitencia. Esta palabra arrepentimiento es muy importante y espero que usted la pueda entender. Es la palabra griega metanía. La voy a repetir, metanía. Y esta palabra metanía, como casi todas las palabras griegas, está compuesta por dos. Meta, que significa cambio, y la otra palabra es nous, que significa mente, entendimiento. ¿Qué es metanía? Un cambio
de mente, un cambio de entendimiento. ¿Han escuchado a Pablo cuando dice, no se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente? Pablo está aconsejando una cosa: arrepiéntanse, cambien su mentalidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cristo nos habla de su reino en términos muy básicos, y espero que usted se pueda identificar conmigo. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Una ofensa a su padre, una ofensa que implicaba: ya no puedo soportar hasta que te mueras, necesito que me des la parte de la herencia que me corresponde. El padre accedió y no muchos días después, juntándolo todo, porque era mucho, se fue a una provincia lejana, muy lejana, apartada. Obviamente sabemos que este joven quería pecar, quería despilfarrar, no quería estar bajo el gobierno de su padre. Y empezó a gastar su dinero con rameras, viviendo perdidamente. Ahora preguntémonos algo: ¿este hijo menor era valioso o no? ¿Su padre lo consideraba valioso? Como Dios considera valioso al ser humano, como Dios considera valiosa su alma, su ser. Y dice que después de despilfarrar todo, vino una gran hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. Y como no tenía con qué comer, se acercó a uno de los ciudadanos de aquella provincia y se empleó con este varón para apacentar cerdos. Una cosa grave, porque significa que estaba muy lejos y que su situación era muy triste, porque un joven judío no apacentaría cerdos por nada del mundo. En primer lugar, porque es asqueroso. En segundo lugar, porque los cerdos son animales inmundos. Y entonces, estando en esa condición triste, en esa condición de sufrimiento y de miseria, empezó a reflexionar. En pocas palabras, se empezó a producir ¿qué? Un cambio de mentalidad. Y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya sé lo que haré. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, o tan alto hasta el cielo, y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La tradición de la ley judía, no la ley mosaica, sino de la de los ancianos, implicaba que si un joven deshonraba a su padre y regresaba arrepentido, se le tenía que perdonar, pero no se le iba a recibir ya como hijo, sino como un esclavo. Se le tenía que amarrar en un poste público, se le tenía que desnudar, y su padre tenía que azotarlo enfrente de los ancianos y dejarlo amarrado por ahí algunos días. Preguntémonos algo: ¿el joven estaba dispuesto o no? Sí, porque su mente ha cambiado, ha dimensionado la gravedad de pecar en contra de Dios y de hacer siempre su propia voluntad. ¿Usted dimensiona la gravedad de sus pecados? ¿Ha entendido usted la magnitud de lo que significa apartarse de Dios? ¿Usted en algún punto de su vida tocó fondo como este joven y vino a Dios diciéndole: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo? Porque ese es el mensaje del reino, que Dios te quiere gobernar y que Dios está dispuesto a perdonarte, porque Dios es un Dios de amor. Se dice en esa historia, en la parábola, que el padre estaba parado en la puerta de la casa y estaba mirando a lo lejos todos los días, esa es la implicación, para ver si su hijo regresaba. Y por ahí vio una silueta, vio un joven que se asemejaba a su hijo, y entonces el padre se echó a correr, lo cual era inusual porque un hombre judío anciano no debe correr, ya que se descubren sus piernas, y eso es muy vergonzoso. Pero a este hombre no le importó, lo agarró, lo besó, lo abrazó, y el joven empezó su discurso. ¿Se acuerdan de su plan? Le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le pone la mano en la boca, no deja que siga hablando. Esa es la imagen que se nos da en la parábola. Y mató un becerro gordo, le dio el mejor vestido, le puso un anillo en su mano que simbolizaba la autoridad como hijo. Y esa es la imagen del reino de Dios.
un rey, Dios en Cristo, esperando el arrepentimiento del pecador. Porque el Hijo del Hombre, ¿a qué vino, hermanos? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la demanda del reino, en primer lugar, tiene que ver con arrepentimiento. Que tu mente, tu percepción, tu entendimiento se renueve, cambie. Tal vez tú eres un hijo de Dios y te has apartado y llevas una apariencia nada más. El mensaje del reino también es para nosotros, los que ya hemos creído, para que renovemos nuestra mente. Y por último, hermanos, Cristo dijo: arrepentíos y creed en las buenas nuevas. La demanda principal del Evangelio es la fe. La fe es la palabra griega pistis, que significa confiar, apoyarse, recargarse. Lo único que Dios quiere es que confíes en Él, en que su reino es un reino de gracia. No necesitas méritos humanos, no necesitas sacrificios, no necesitas sacramentos, no necesitas buenas obras, no necesitas nada más que confiar en el reino de Dios. Porque confiar en el reino de Dios implica varias cosas. Confiar que Dios, el Todopoderoso, se hizo carne y vino a reinar en la vida de aquellos que crean en Él. En aquel tiempo el reino era muy pequeño, como hemos dicho, rameras, publicanos, pecadores. Pero creer en el reino implica creer también que ese rey se humilló y murió por nosotros en una cruz, resucitando al tercer día de entre los muertos. Que el eterno se hizo finito, que el Señor se hizo siervo, que el dador de la ley se hizo súbdito a la ley, que el Todopoderoso se hizo limitado por amor a nosotros, que siendo rico se hizo pobre, que siendo el Creador formó parte de su creación, que siendo el Eterno quedó bajo las limitantes del tiempo, que siendo el Señor vino y nos sirvió y nos dio un ejemplo. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? ¿Cree usted en ese reino invisible que solo se puede percibir por medio de la fe? Cristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si usted hoy ha puesto atención a esto, yo quiero decirle que Cristo tiene un llamado especial para usted, que no tiene que ver con el éxito, que no tiene que ver con la prosperidad económica, que no tiene que ver mucho con este mundo. En parte sí, pero no lo es todo. El llamado de Cristo es un llamado a una relación personal con Él, pero sí es necesario que se arrepienta y que ponga su fe en el Hijo de Dios, en Jesús de Nazaret. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Te agradecemos, Señor, por tu hermosa palabra, por el mensaje del Evangelio que tú proclamaste y que transmitiste para con nosotros. Te pido, Señor, hoy por las personas que están en este salón, por mis hermanos, mis hermanas, aún por mi vida, Señor, para que nos hagas reflexionar sobre la grandeza de tu mensaje, por aquellas personas que nos visitan, y para que, Señor, si hoy nosotros estamos llevando una vida lejos de tu mensaje, aparentando, no dimensionando la gravedad de lo que significa hacer nuestra propia voluntad, hoy, Señor, por tu Espíritu puedas convencernos y puedas ayudarnos a entender el gran valor de tu Hijo Jesús y del reino que has traído, Señor. Que ninguno de los que están aquí esté cerca del reino, sino más bien que forme parte de tu reino, Señor. Te damos las gracias y rogamos por las ofrendas y lo que resta de este culto en Cristo Jesús. Amén.